como un poco de vergüenza y ya no queremos predicar la palabra del Señor, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por predicar, a morir a nosotros, al yo. Debemos morir al yo para poder llevar la palabra del Señor a todos lugares, primeramente en nuestra casa y después a todos los lugares donde nosotros nos movamos. Profe Pablo, no sé si quiere que hagamos la actividad o continúo. Mm, parece que no está el profe. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, Pablo no ¿Se había entendió? apagado el micrófono. sí, se entendió. Bueno, Ahí está. ¿eso quieren que revisemos la actividad número 1? Como vos Podría digas, ser. Alejandra, ¿sí? Como ellos digan, como consideren. Bueno, la actividad la vemos en la página 123 y dice, marque con una X las respuestas correctas. Pablo quería que Timoteo fuera un guerrero, un colaborador, un predicador, un palabrero. Un predicador. Un predicador. Muy bien, un predicador. Dedicarse al ministerio es una carga, un orgullo, un honor, un dolor de cabeza. Un honor. Un Un honor. honor. Bien. Sí. Una vocación ministerial es indigna, temporal, santa, bien remunerada. Santa. Santa. Bien. Bueno, después lo otro es algo personal. Vamos a pasar al tema número 2. Dice, redarguye, reprende y exhorta. Eso le dice Pablo a Timoteo. Acá vemos estas 3 tareas que Pablo le deja a su hijo en la fe. Redarguir. Sabemos que redarguir significa convencer. Timoteo, debía convencer a las personas de recibir a Cristo. Él se debía encargar de eso, de convencer a las personas, de que las personas se consagraran a Dios. ¿Sí? Eso también es un trabajo y una tarea para nosotros los hijos de Dios. Nosotros debemos convencer a las personas de que deben hacer las cosas bien, de que deben aceptar al Señor en su corazón. Dice, reprende, significa corregir, ¿sí? Reprender significa desaprobar las malas conductas. Eso le decía Pablo a Timoteo que haga con los suyos. Y eso también nos dice a nosotros. Nosotros debemos aprender a corregir a las personas, desaprobar sus malas conductas, ¿sí? Muchas veces nosotros nos juntamos con gente que sabemos que no está haciendo las cosas bien, que sabemos que su conducta no es buena, pero con tal de estar con esas amistades o con esos familiares, nosotros no corregimos su mala conducta. Y eso está mal. Eso no, nosotros como hijos de Dios no lo debemos hacer. Nosotros como hijos de Dios debemos corregir y desaprobar la mala conducta. Nosotros debemos también, cuando corregimos, llamar, ¿cómo se puede decir? Lo tengo que llamar y corregir, pero por privado, ¿sí? Yo no puedo corregir a las personas adelante de todo, no es bueno, porque la idea es que yo la corrija en privado, la llame aparte, la separe, la corrija, para que esa persona pueda darse cuenta de que está en un error y pueda seguir caminando en las sendas correctas, ¿sí? ¿Se entiende eso? Exhortar para que les son significa, y significa consolar, animar, ¿sí? Yo debo consolar y animar en todo tiempo, en todo tiempo. Estamos viviendo un tiempo en donde la gente necesita ser consolada, necesita ser animada, y nosotros eso tenemos que hacerlo, ¿sí? Nosotros debemos consolar y animar a todas las personas que Dios permita que se acerquen a nosotros. Nosotros hoy somos un tipo de Timoteo, todos nosotros, todos los que una vez aceptaron al Señor como su Salvador, son un tipo de Timoteo. Esto no es solo se quedó en el pasado, era solo para Timoteo, y esto a mí ahora no me toca. Claro que sí. Si usted está estudiando hoy esta palabra es porque a usted también le toca hacer estas 3 tareas que se le fue encomendada a Timoteo. ¿Sí?
Dice que Pablo le pide a Timoteo que enseñe la palabra, ya que llegarán días donde por no haber sana palabra de Dios, las personas tomarán dos rumbos. El primero, por sus propias concupiscencias. ¿Qué significa eso? Serán guiados por sus propios deseos y la conveniencia de ellos. Y hoy nosotros estamos viviendo ese tiempo. Hoy nosotros estamos viviendo un tiempo en donde hay muchas casas en donde no se habla de Dios, en donde no se lo conoce a Dios. Y la gente, lamentablemente, sigue esa forma. Se maneja de esta manera, se maneja por sus propios deseos y por sus conveniencias. Tenemos que tener mucho cuidado, observar mucho con quienes nos juntamos y poder corregir eso, ¿sí? La otra es fábulas de doctrinas erróneas. Hay muchas doctrinas erróneas. Hay mucha gente que está equivocada. ¿Y saben por qué? Por no conocer la palabra. Por eso yo los felicito a ustedes, porque están en el mejor lugar, están queriendo conocer realmente la palabra de Dios, para que ninguna doctrina errónea los engañe y engañe a su familia y engañe a los que los rodean a ustedes, ¿sí? Pablo le pide a Timoteo que enseñe con el ejemplo. Eso es muy necesario hoy, enseñar con el ejemplo. A mí no me sirve hablar mucho y hacer nada. No me sirve hablar mucho y es muy lindo lo que digo, pero lo que hago deja mucho que desear. No sirve. Pablo le pide por favor que predique con el ejemplo. Pablo hoy nos dice a nosotros, prediquen con el ejemplo. El ejemplo habla más que las palabras. Yo puedo tener un montón de palabras lindas, pero si no soy ejemplo, primeramente en mi casa, lamentablemente los míos que me conocen no van a querer seguir a ese Dios que yo predico, porque van a decir mi mamá es una mentirosa, ¿sí? Entonces los de nuestra casa son los primeros que nos están mirando. Nosotros debemos predicar con el ejemplo, siempre, ¿sí? Ese es el capítulo 2, el tema 2, perdón. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, bien. Bien. Vamos a ir entonces, ¿quiere que corrijamos, que vayamos a la lección o le damos nada más? Yo le Al final, pregunto. para mí, mejor. Lección, bueno. Marque con una X la respuesta correcta. Redarguir, ¿qué significa? Instruir, convencer, manifestar, corregir. ¿Qué dicen ustedes? Convencer. Convencer. Bueno, bien. Reprender, ¿qué significa? Hacer sentir mal a alguien, corregir una conducta, retar a una persona, disciplinar. La B. Corregir una conducta. Muy bien. Exhortar significa consolar, retar, animar. Primera y tercera opción. Primera y tercera opción. Bien. Bueno, lo otro se los dejo a ustedes, ¿sí? Vamos, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, todo bien. Bueno. Dice, tema 3. Toma a Marcos y tráele contigo. Como hablábamos recién, Pablo sabía que había llegado su momento. Había llegado el momento donde él debía entregarle su vida al Señor. Sabía que comenzaba su descanso. Pablo sabía que ya había hecho todo lo que tenía que hacer y comenzaba para él el descanso, ese reposo eterno. Ya sería libre. Él lo esperaba la herencia celestial. Pablo esperaba lo prometido, ya que para él el morir era ganancia. Y eso lo dice Filipenses 1:21. El morir es ganancia. Y yo meditaba mucho en esta palabra, porque dice, el morir es ganancia. Y vivimos en una sociedad en donde lo último que queremos es morir. Todos queremos vivir, todos queremos más vida, todos queremos más tiempo. ¿Qué estoy haciendo con ese tiempo? ¿Qué estoy haciendo con ese tiempo que yo quiero? El morir es ganancia. Y yo sé que va a sonar pesado o medio chocante, va a decir, Ale, no está bueno querer morirse, pero si el morir es ganancia, si el morir es ir a encontrarme con mi papito amado, es por eso tan necesario que todos los días estemos a cuenta con el Señor, todos los días.
porque es necesario que cuando nos vayamos, porque no sabemos, nadie conoce el mañana. Yo no sé si después de esta reunión no me pasa algo. La idea es estar a cuenta con Dios para poderme ir a sus brazos. Eso es lo que quería Pablo. Pablo sabía que él, todo lo que el Señor le había pedido, lo había hecho. Entonces él estaba tranquilo, él decía, para mí el morir es ganancia, porque sabía que se iba a encontrar con alguien que tanto amaba. ¿Sí? Perdón que yo me olvido que estoy acá con ustedes, ¿eh? Es como que me voy. Dice, Pablo dice esto, he peleado la buena batalla. Batalla significa agón. Es una competencia en el circo romano, una competencia entre dos personas. Pelear la buena batalla es un enfrentamiento, es permanecer en la palabra por medio de la fe, es morir a nuestros sentimientos. Eso es pelear la buena batalla, es morir a lo que yo siento, ¿sí? Después dice, he guardado la fe. Pablo demuestra su fe manteniendo su fidelidad y confianza a la palabra de Dios. Tener fe en cosas que no se ven, pero que son verdaderas. Pablo tenía fe de que eso que él no veía, venía para él. Sabía que él se iba a encontrar con su Dios, él lo sabía. Por eso que él anhelaba tanto la muerte. He guardado la fe, dice Pablo. Me está guardado la corona de justicia. Wow, eso es impresionante. A cada uno de nosotros, si hacemos las cosas como Dios quiere, nos está guardado ese galardón, esa corona de justicia. Pablo sabía que lo esperaba una corona inmortal, una corona incorruptible de gloria. Pablo había pasado la prueba, la carrera había terminado y Pablo había salido victorioso. Es por eso que él esperaba tanto la muerte, porque él sabía que había ganado esa carrera, que la había peleado, que había llegado a la meta. Él sabía que había hecho bien las cosas, por eso es que necesitaba él la muerte, la esperaba, tenía ganas de morirse, porque sabía dónde iba a ir. Después dice Marco, útil para el ministerio. Yo aquí les quiero hablar un poquito de Marco, saqué unas cositas, busqué de Marco, dice que Marco era creyente en la iglesia primitiva, su madre se llamaba María, y eso lo pueden encontrar en Hechos 12:12, y en su casa se juntaban los creyentes a orar, en la casa de Marcos se juntaban los creyentes a orar. También pude ver que Marcos era primo de Bernabé, y lo pueden encontrar en Colosenses 4:10, eso. Y bueno, Bernabé y Pablo son llamados, dice, a una obra misionera, y lo llevan a Marcos como colaborador. Y resulta que Marcos dice que se cree que había una peste. Entonces a Marcos le da un poquito de miedo eso y se vuelve. Dice que él desertó, se volvió a la comodidad de su hogar porque la verdad es que tuvo miedo. Como cualquier ser humano dijo, no, yo no me quiero infectar de nada, me vuelvo. ¿Qué pasó acá? Provocó eso un enojo en Pablo. Pablo se anduvo molestando porque Marcos se quedó ahí y no siguió con ellos el viaje. Entonces, como Pablo se anduvo molestando, lo sacó, no lo quería llevar, y eso trajo una disputa entre Marco y Bernabé. Hubo un enojo, porque Bernabé quería que Marcos los volviera a acompañar y Pablo no quería. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pablo viaja y se va a Siria y Cilicia con Silas, y Bernabé se va con Marcos a Chipre. Que de esto lo que yo más resalto, recalco y saco y quiero que ustedes vean es esto, miren. Pablo lo primero que hace, aparta a Marcos, se molestó porque dijo, no, ya desertó una vez, ¿quién me dice que no lo vuelva a hacer? Pero Bernabé
como tenía un ojo de formador, él sabía que Marcos era bueno, que debía seguir él moldeándolo, debía seguir formándolo. Entonces, no le hizo caso a Pablo, siguió formándolo a Marcos. Es por eso que gracias a Bernabé hoy nosotros tenemos el libro de San Marcos, ¿sí? Eso era a modo de información que se lo quería dar. Bueno, hasta ahí es el tema 3. ¿Alguna duda? Perfecto, Alejandra. Bueno, dice marque con una X la respuesta correcta. Estamos en el 120, la página 129. Si voy rápido me avisan, chicos. Bueno, dice, Bernabé tenía la capacidad de encontrar ministros, solucionar problemas, manejar un espíritu flexible, caminar largos kilómetros. Encontrar ministro. Muy bien. Bueno, se les va a hacer fácil la prueba. Tema 4. Dice, el tema 4 habla de los pergaminos, mayormente los pergaminos, dice. Profe, estamos en el 4. Ahí está, gracias. Bueno, en los pergaminos dice que estaban hechos con piel de red seca. Dice que esa red seca era curtida y cortada y estirada. Sobre él se escribían los documentos y se cree que allí estaba escrita la palabra del Señor, ¿sí? Los cristianos, y esto es importante, porque así como un pergamino, somos vistos nosotros. ¿Vieron que dice que nosotros somos cartas leídas al mundo? Justamente por esto, porque nosotros somos pergaminos, pergaminos en donde el Señor escribe en nosotros. Nosotros somos ese pergamino que la gente necesita ver. Nosotros somos esos pergaminos que la gente necesita observar, porque las personas para creer lamentablemente tienen que ver. Es lamentable, pero es así. Y si la gente ve en nosotros un pergamino tachado, un pergamino que no está bien, una carta que no está linda, que no se ve linda, y la gente no la sigue. Nosotros somos esa carta leída al mundo, nunca se olvide de eso. Somos una carta leída. La gente nos ve a nosotros y sabe quién es Dios, sabe quién es ese Dios que predicamos. Y también sabe que si hablamos solamente de palabra cuando nos ve. Entonces es muy necesaria nuestra conducta como hijos de Dios. Es muy necesario que nos comportemos realmente como sus hijos. Que realmente cuando la gente vea, diga que en nosotros hay algo distinto. En esa persona se ve que hay algo distinto. Esa persona lleva algo distinto, huele distinto. Necesitamos ser vistos de esa manera, porque lamentablemente afuera la gente necesita ver para creer. Si nosotros somos personas de una conducta mala, la gente no va a querer acercarse, ni a nosotros, ni mucho menos al Dios que nosotros predicamos, porque no nos va a creer. Entonces, que esto les quede, por favor, grabado en su corazón. Somos un pergamino o una carta, ¿sí?, que el mundo ve. Hay mucha gente que simplemente, tal vez en su último día de vida, lo único que va a hacer es recordar a una carta leída, a una mujer, a un hombre que un día conoció y que le habló de Dios, y esa persona mostraba y tenía un perfume hermoso. Entonces quiero conocer a ese Dios. Eso es lo que se necesita. Se necesita gente que sea una carta leída al mundo, ¿sí? Después dice, he peleado la batalla, ¿sí? Cuando Pablo llega a Roma, Nerón estaba de vacaciones en Atenas. Entonces, Helio, su sobrino, ocupaba la silla imperial. Y la verdad que Helio estaba cansado de escucharlo a Pablo. Estaba cansado de escuchar que la gente se agolpaba para escucharlo a Pablo y seguramente se puso celoso. ¿Quién es este? ¿Quién es este que predica y la gente presta su oído? Y seguramente se molestó. Entonces, como él estaba ahí y podía decidir, lo mandó a matar. Dice que lo mandó a que lo sacaran fuera de unos kilómetros fuera de la ciudad y lo decapitaran.
¿sí? Pablo muere decapitado, simplemente por predicar la palabra, no muere por otra cosa, muere porque estaba predicando la palabra. Y dice que se cree que Timoteo y Marcos estaban allí. Timoteo continúa con su fidelidad y nunca desertó de su puesto Timoteo, a pesar de que vio que su maestro, que su padre en la fe había muerto, él seguía predicando, él seguía estando firme con su fidelidad y nunca desertó. Aunque era joven y dice que estaba enfermo de su estómago y que era tímido. Ustedes imagínense a una persona que predique el evangelio que es tímida. Ustedes, así como ven a mí, que me gusta hablar y hablo mucho, fui una persona tímida toda mi adolescencia. Es más, después de tener a mi hija seguía siendo tímida, no hablaba con nadie, era una persona callada. Encima vengo del campo, entonces veía gente y me escondía. Era una persona muy tímida, no podía hablar con nadie porque me ponía roja y no podía hablar, no me salían las palabras. Ustedes van a notar que por ahí me trabo. Siempre fui una persona que me costaba hablar, me trababa cuando hablaba. Y así era Timoteo. Y yo me imagino que solamente Dios pudo hacer la obra en él. Y no creo que haya sacado el dolor de estómago que lo seguía teniendo, como lo tuve yo antes de comenzar esta clase. Porque cada vez que vamos a hablar del Señor, la verdad que nos da un dolor en el estómago, solamente el que lo hace sabe que es así, nos duele la panza, parece ay, que no voy a poder. Pero las fuerzas no son nuestras, las fuerzas vienen de Dios. Él es el que nos da la fuerza para hacer todo lo que tenemos que hacer. Es por eso que lo vio tan ejemplificado en Pablo, Timoteo, que debe haber dicho, no, si Pablo pudo, yo voy a poder. Y eso lo llevó a que él continuara. Es más, dicen que él también lo mataron. Fue muerto también a golpes. Y él no le importó, aún así siguió predicando la palabra, porque él sabía también qué es lo que le esperaba. Él sabía que le esperaba una corona, ¿sí? Vamos a ir a las preguntas de la 4. Dice, revisión general. Responda con una B para verdadero y con una F para falso. Cuando Pablo escribió segunda de Timoteo, ¿estaba de vacaciones? Falso. Bien. ¿El apóstol Pablo tenía un llamado a ser predicador? Verdadero. ¿Sus epístolas seguían siendo una predicación viviente? Verdadero. Verdadero. Bien. ¿Pablo y Bernabé fueron llamados juntos al ministerio? Verdadero. ¿Marcos desertó de la obra y regresó a Jerusalén? Verdadero. ¿La experiencia misionera de Pablo y Bernabé fue útil? Verdadero. Verdadero. ¿Contempló la muerte de Esteban? Ah, perdón, eso no. Verdadero. Bien. Verdadero. ¿Probablemente Timoteo contempló la muerte de Pablo? Verdadero. Verdadero. Cuando muere un líder, desde sus cenizas se levanta otro. Verdadero. ¿Pablo peleó la buena batalla hasta el fin? Verdadero. Bien. ¿Pablo se encontraba en libertad cuando escribió la segunda epístola a Timoteo? Falso. Falso. ¿Elecnón significa convencer? Verdadero. Verdadero. ¿Elecnón significa corregir? Verdadero. ¿Paracleón significa consolar? Verdadero. ¿El segundo viaje misionero fue antes del concilio de Jerusalén? Falso. ¿Bernabé trabajó en la vida de Marcos? Verdadero. Verdadero. Bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? Atrás. Atrás hay más. Atrás hay más. Bien. ¿Cómo? Ah, hay más, perdón. ¿El pergamino estaba hecho con hojas de palmera? Falso. Cuando Pablo llegó a Roma, ¿Nerón estaba de vacaciones? Verdadero. ¿Pablo murió de una enfermedad propia de la época? Falso.
de acuerdo a la tradición, Timoteo fue decapitado en Éfeso. Falso. Falso, porque no fue decapitado. ¿Sí? No. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Era FB, FF. ¿Qué tenés? ¿Cómo? No. Ah, perdón. Vamos entonces por la lección 8, ¿sí? Página 135. Estamos fortaleciendo la iglesia. Y ustedes van a ver ahí en la imagen que el profe Pablo pone, y a mí me encantó. Si ustedes me preguntan, Ale, ¿por qué pusiste esa imagen? Es porque yo creo que esa es la imagen que representa cuando una iglesia está fortalecida, cuando la casa está fortalecida, ¿sí? Soy de las que cree que para que haya fortaleza en un lugar tiene que haber unión. Y esa imagen para mí lo representa todo en una iglesia, todo, la unión. El que todos tiremos para el mismo lado, el que todos estemos en un mismo sentir. Ojo, que esto no significa que todos pensemos iguales, porque somos diferentes, pero que todos podamos estar cuando el otro lo necesita, ¿sí? Como es una familia, como debe ser una familia. Yo sé que ustedes estaban en la materia anterior, hablaron algo de la familia, porque algo escuchaba cuando estaba afuera, y la familia es lo más importante. La familia para que las cosas no estén divididas, para que el enemigo no entre, para que el enemigo no lastime, es muy necesario que haya un papá y una mamá cubriendo a los hijos siempre, siempre. No es fácil, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esto sea fácil, porque no es fácil llevar una familia adelante, pero los hijos necesitan a papá y a mamá que sean los que cubran, los que los protejan, ¿sí? Fortaleciendo la iglesia de Dios. Aquí Pablo deja a Tito como obispo en la iglesia, ¿sí? La iglesia de Creta se encontraba débil y camino a la corrupción. ¿Vieron? Es lo que les decía recién. La iglesia estaba débil y una iglesia débil va camino a la corrupción. Una familia débil va camino a que la corrupción entre a la casa. ¿Sí? Una familia débil va camino a que las cosas no funcionen. Es por eso es tan necesario que la casa tiene que estar bien firme, la iglesia tiene que estar bien firme. Dice que Pablo le dice a Tito que él debe hacer un plan de trabajo para solidificar a los cristianos del lugar. Los debía solidificar. Pablo le resalta la importancia del ministerio a través de principios, enseñanzas doctrinales y prácticas. Eso es lo que dice la lección número 8. Pablo le pide a Timoteo que trabaje para solidificar a los cristianos de ese lugar. ¿Sí? El Señor nos pide a nosotros que trabajemos para solidificar a nuestros hijos, nuestra casa. Debemos tener una casa sólida. ¿Sí? Tema 1. La fortaleza que imparte un ministerio. Como les decía recién, Tito debía continuar la obra del Señor en Creta. Y para eso Tito debía tener unas características. Dice que Tito era verdadero hijo. Un verdadero hijo muestra obediencia, un verdadero hijo muestra respeto, muestra... un verdadero hijo se muestra hijo. Un verdadero hijo hace las cosas que debe hacer un hijo. No habla mal de sus padres. Dice que Tito también debía ser un verdadero hermano. Y seguramente un hermano mayor, porque el hermano mayor es el que cuida, el que protege, el que cubre. No encubre, ¿eh? El que cubre a los hermanos, el que los protege. Una característica de Tito que Tito tenía era que tenía un buen espíritu, dice. Tito debía reforzar todas las iglesias de Creta y lo haría con hombres dedicados al servicio. Es importante que en la iglesia haya hombres dedicados al servicio. Es necesario, es muy necesario eso, que haya hombres que realmente tengan estas características que tenía Tito,
que sean verdaderamente hijos, que sean verdaderamente hermanos y que tengan un buen espíritu. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió? Así continuamos. ¿Alguna pregunta? No, Bueno, excelente. bueno. Bueno, las preguntas ahí son personales, ¿sí? Así es que vamos a pasar al tema número 2. Armonía entre la fe y el comportamiento. Recién les decía que somos cartas leídas al mundo, entonces debe haber armonía. Dice, nuestro testimonio habla más fuerte que nuestras palabras, es lo que más o menos le hablaba recién. Es necesario que seamos personas de buen testimonio, porque nuestro testimonio habla afuera, ¿sí? Yo puedo conocer un montón de la palabra, yo acá me puedo encerrar y hablarle un montón a ustedes, pero si mi comportamiento es malo afuera, mi testimonio es malo afuera, a mí no me sirve de nada. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué no me sirve? Porque los de mi casa son los que me conocen, y ellos saben que la mamá es la que pelea con la vecina, la mamá es la que le tira las hojas a la vecina, la que se enoja cuando la vecina se las tira, entonces no es fácil. No es fácil, yo no le digo que todo esto es fácil. A veces estamos más las mamás que andamos a las corridas, a veces dar un buen testimonio cuesta, pero en todo momento nosotros debemos ser de buen testimonio. Yo tengo acá al lado un árbol enorme en mi casa, al lado de mi casa, y 2x3 las hojas, como saben ahora en el otoño, es un problema. Y no es lindo cuando los vecinos te tiran las hojas, porque encima son hojas de ellos, porque mi árbol no es el que está siempre verde, entonces no caen las hojas pero te tiran las hojas y la verdad que a veces no está bueno. ¿Saben lo que hice yo? Agarré, un día empecé a juntar mis hojas y el señor me dijo, juntale las hojas a tu vecino también. Ah, si ella me las tira, ¿por qué se las tengo que juntar? Pero cuando Dios te marca, hacelo. Lo hice. Es una manera de hablar. Yo sé que más de una dijo, mirá la tonta de al lado, le está juntando las hojas a la otra. No importa. A mí Dios me dijo que debía hacerlo y lo hice. Hasta en esas pequeñas cosas nosotros debemos ser buen ejemplo. Porque saben que él me estaba mirando a mis hijos. Entonces ellos ven y ellos después van a saber. Yo no digo que mis hijos vayan a hacerlo, pero ellos vieron a la mamá hacerlo. Y yo creo que cuando los hijos nos ven hacer algo a nosotros, ellos también lo hacen. ¿Sí? Dice que los cretenses, escuchen esto, tenían fama de ser, los cretenses tenían mala fama. ¿Sí? Dice que eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Miren todo lo que eran los cretenses. Dice que, a mí me encantó esto porque buscaba un poquito, dice que llegó a existir la palabra cretismo, para decir igual que mentira. O sea, la persona que le decían cretismo era porque era mentiroso. Y cretenciar era el verbo de engañar. Eran personas muy mentirosas, eran borrachos, eran embusteros. Eran malas personas, malas bestias, dice que es alguien salvaje, rudo, de apetito feroz, falta de educación, se iban por las pasiones descontroladas. Dice que mentirosos, dice que mentían de forma cruel y crónica, era algo que para ellos era normal la mentira, ¿sí? A todos ellos le debía predicar y llevar la palabra y corregir Tito, ¿sí? Estos dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ¿sí? Cuidado con esto, porque muchas veces se escucha, que él dice ser cristiano, pero sus hechos hablan más que sus palabras. Cuidado con eso. La buena conducta de un cristiano es la expresión más pura de una fe sana, ¿sí? Yo debo dar buen testimonio, debo tener buena conducta, porque esa es la expresión más sana de mi fe, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Este sería el tema 2. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno.
Vamos al tema 2. A ver qué tenemos en el tema 2. Dice, marque con una X la respuesta correcta. Fábula quiere decir un cuento de animales, religiones paganas, una doctrina bíblica, un mandamiento humano. ¿Qué dicen? Religiones paganas. Tito cuidaría la conducta adulando a los cretenses, reprendiendo a los cretenses, matando a algún cretense, consintiendo a los cretenses. Reprendiendo a los cretenses. Bien. Con un buen testimonio la iglesia recibe buenas ofrendas, reconocimientos favorables, fortaleza del cielo, la posibilidad de un crédito. Fortaleza del cielo. Muy bien. Vamos con el tema 3. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Una forma de fortalecer la iglesia es por medio de la doctrina. Doctrina es enseñanza y se da para instruir a alguien. Viene del vocablo griego didascalia. Las iglesias de estos tiempos se veían afectadas por dos tipos de falsas doctrinas. Primero, el legalismo por parte de los judaizantes. Esto quiere decir que los judíos decían que para ser salvos debían seguir las leyes y los rituales del judaísmo. Gnosticismo por parte de los griegos. Creían que los seres humanos tenían una parte de Dios. Fue la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva. Tito debía fortalecer a la iglesia por medio de la doctrina. O sea, Tito debía fortalecer a la iglesia por medio de la enseñanza. ¿Sí? Chicos, la enseñanza es lo más importante y la enseñanza la vemos en la palabra. Si nosotros conocemos la palabra, nadie nos puede engañar con falsas doctrinas, nadie. Nadie nos puede venir a decir una cosa por otra, ¿sí? Ahí llegamos y 45 me habían pedido que hiciera un pequeño break. Profe, ¿qué dice usted? ¿Hacemos ahí o terminamos la 3? ¿Qué dice el resto? Terminemos la 3. Sí, Terminemos la 3. Sí, terminemos la 3. Bueno, seguimos entonces. Era necesario en ese momento que se les enseñara y sigue siendo, esa necesidad sigue estando en nosotros. Necesitamos conocer la palabra, conocerla. Nadie nos va a engañar. Cuando nosotros conocemos la palabra, nadie nos va a venir a decir una cosa por otra, ¿sí? Y más que nada, cuando nosotros leemos la palabra, le debemos pedir al Espíritu Santo que Él sea el que redarguya, que Él sea el que nos haga ver que si en algo nos estamos equivocando, ¿sí? Dice que estas debían ser las siguientes: salvación por gracia, esto es lo que debía enseñar, adoración a Dios y no a las criaturas angelicales, teología práctica, eso tiene, tiene el objetivo de la autorrealización de la iglesia, cristología, teología práctica, este tiene el objetivo de la autorrealización de la iglesia, cristología, estudia la persona y obra de Cristo, neumatología, es la doctrina del Espíritu Santo. Las enseñanzas doctrinales eran el nutriente que desarrollaba la espiritualidad de la iglesia, ¿sí? Las enseñanzas eran el nutriente, era lo más necesario que la iglesia debía tener. Dios tiene un trato personal con cada individuo. Esto es muy importante que lo sepamos. Dios trata con cada uno de nosotros. Para el joven es joven, para el anciano es anciano, para el niño es niño. Dios se maneja de esa manera. Así debemos actuar nosotros como ministros del Señor, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos con un joven, debemos saber cómo piensa el joven. Yo no puedo hablarle al joven y marcarles mis ideas cuando yo soy una mujer ya adulta que ya vivió. Yo tengo que ponerme a la par del joven, como lo haría Dios, ¿sí? El ministro de la iglesia debe tratar a cada miembro de la misma manera. Eso es lo que les decía recién. Ancianos, ojo con esto. Aquí habla de los hombres de edad avanzada, ¿sí? Dice, estos debían ser sobrios, serios, prudentes y tener una fe sana. Tener un amor sano y paciente.
Eso debían ser los ancianos. Las ancianas debían ser reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Mujeres jovencitas debían amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes y castas, cuidar su casa, ser buenas y sujetas a sus maridos. No voy a decir nada ahí. Así que ahora sí, ¿se entendió? ¿Cómo estuvimos con esta? ¿Bien? Sí, Bueno, bien. Bien. profe, Vale. si quiere, ¿alguna preguntita? ¿No? Si no, profe, descansamos esos 7 minutitos, creo que dijo. Bueno, sí, sí, hasta las 55. Listo, profe. ¿Retomamos? Volvemos ahí entonces. Excelente. Bueno.
Bien. Bueno, creo que estamos en horario. Nos vamos conectando nuevamente. Fueron al baño, se hicieron el mate, todo, ¿no? Bueno, cuando quieras, Ale. Bueno, vamos a ir a las preguntas, a responderlas, que están del tema número 3, que están en la 145. Dice, marque con una X las respuestas correctas. 3 formas de fortalecer la iglesia son: ministerio, conducta y doctrina. La primera, perdón. Ministerio, conducta, doctrina. La B, ministerio, fe y ofrenda. La C, capacidad, doctrina y lectura. Meditación, ministerio y doctrina. ¿Qué dice? La primera. ¿No? Da. Muy bien. Didascalia, ¿qué significa? Doctrina, error, enseñanza, la primera y la tercera. Enseñanza. Enseñanza. Bueno, la otra es personal, ¿sí? Vamos con el tema número 4. Ordenando específicamente, dice. Aquí Pablo pide que ordene y dice que a los hombres jóvenes, Pablo les manda que sean prudentes, manteniendo una vida con calidad mental. ¿Qué quiere decir eso? Que deben tener cuidado con las tentaciones, porque a esa edad es fácil errar, es fácil equivocarse. Es por eso que le pide a los jóvenes que tengan vida y una calidad mental, que sean prudentes, ¿sí? Al maestro cristiano dice que le pide que se presenten como ejemplo en la enseñanza. Es lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Tener una motivación sana. Yo enseño porque tengo una motivación sana, no se enseña por lo que pueden llegar a darme o por el lugar que pueda llegar a ocupar por enseñar. Dice que debemos dar lo que por gracia hemos recibido, ¿sí? Así debe ser el maestro cristiano, dar lo que recibió por gracia. Un día me capacité y todo lo que recibí lo estoy dando hoy por gracia, no porque voy a tener algo a cambio, voy a obtener algo a cambio. Más de uno de ustedes el día de mañana va a estar en este lugar que estoy yo. Aunque hoy digan, no, no, yo no, alguno de ustedes, el que Dios quiera, va a estar en ese lugar. Y su motivación tiene que ser una motivación sana, ¿sí? Ser digno, tener un mensaje de Dios y no del maestro. Cuando nosotros damos un mensaje, el mensaje debe ser el mensaje que Dios puso en nuestro corazón, no lo que yo quiera dar. ¿Sí? No, porque muchas veces damos mensajes, lamentablemente, para lastimar a alguien, para que alguien escuche lo que yo estoy diciendo, tengo que tener cuidado con eso. Al trabajador cristiano, predicar con la conducta, dice. Y dice que la mayoría de los convertidos de ese entonces eran esclavos. Entonces, Pablo les pedía que ellos pudieran predicar con su obediencia. De esa manera nosotros predicamos y nosotros también en nuestro trabajo. Nosotros tenemos que ser personas que predicamos con el ejemplo, con la buena conducta, con la obediencia, dando siempre la milla extra. Eso me quedó a mí siempre grabado. Cuando vos trabajes, das la milla extra. ¿Qué significa eso? Si a mí me piden quedarme 10 minutitos y me quedo 15, y eso no es ser chupa media del patrón. Eso es dar como creyente la milla extra. Si a mí me piden que acomode la primera hilera de la banca en la iglesia y tengo tiempo, puedo hacer la segunda y si me queda la tercera y la hago toda. Es dar la milla extra. Yo hablo con mi conducta también, ¿sí? El trabajador cristiano debe hablar con su conducta y no solamente estamos trabajando afuera de la iglesia, adentro también. Adentro somos todos servidores, adentro todos debemos servir porque la iglesia es nuestra. ¿Sí? No sé por qué estoy diciendo esto, pero lo estoy diciendo por algo. Debemos trabajar y siempre dar la milla extra, ¿sí? Yo predico en todos lados con mi comportamiento, con mi manera de ser. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta?
Vamos con el tema 5 entonces. El Evangelio en la sociedad. La responsabilidad de la iglesia en la sociedad. Y esas manitos ahí todas, lo primero que uno dice es orar. ¿Sí? Lo primero que se nos viene a la mente cuando vemos esas manitos, y yo quise poner esas manitos porque todos sabemos que cuando nos unimos de esa manera es porque es oración, es cubrir, es proteger, es orar por nuestra sociedad, es orar por nuestro país. Dice, la responsabilidad de la iglesia en la sociedad es la sujeción en primer lugar, ¿sí? Debemos estar sujetos a los gobernantes. Yo, aunque no me guste cómo gobiernan, debo orar por ellos. Tengo la responsabilidad de orar por la persona que está a cargo, aunque no me guste, ¿sí? Debo orar, porque a mí no me corresponde juzgar si lo que está haciendo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Va a rendir cuenta con Dios. Yo debo orar por esa persona. Debo obedecer, dice, la obediencia. Dice que obedezcan. ¿Y qué es obedecer? Es que yo debo obedecer a las autoridades. Vivimos en una sociedad en la que lo último que queremos hacer es obedecer lo que nos digan. Si nos dicen, el semáforo está en rojo y tenés que parar, no querés parar. Vos querés darle para adelante. Si te dicen, de tal fecha a tal fecha tenés que pagar qué sé yo, la luz, el gas, no lo querés. No, ¿por qué le voy a dar la plata antes? Pagás justo el último día. Yo debo obedecer lo que me están diciendo. Yo debo obedecer a las autoridades. Disposición, dispuesto a toda obra. Yo tengo que estar dispuesta a toda buena obra. Todo lo que esté a mi mano, si lo puedo hacer, lo tengo que hacer. Todo lo que yo pueda hacer, lo debo hacer. No difamar, ¿sí? No debo ser una persona que ande difamando. Se necesita una forma de gobierno para que no reine el caos. Es por eso que se gobierna. Porque para que no haya caos en una sociedad tiene que haber alguien que lo gobierne. La iglesia debe orar por los gobernantes, eso es lo que les decía recién. Tenemos la obligación, sí o sí, nos guste o no nos guste, de orar por nuestro gobierno, de orar por las personas que están gobernando, ya sea presidente, gobernador, intendente, presidente de barrio. Mire a dónde nos vamos, presidente de barrio. A veces ni siquiera sabemos quién es el presidente de nuestro barrio. Y nosotros, Dios nos manda a orar por nuestros gobernantes, y no dice entre paréntesis presidente y queda en eso, o el rey de turno, gobernante. Y en nuestro barrio hay alguien que está a cargo del barrio, aunque por ahí no nos guste, como recién les decía. Tenemos que orar por ellos, ¿sí? Vamos a ir a la pregunta, también es bien personal, así es que, no, acá, revisión general, página 150. Dice, responda con una B para verdadero y con una F para falso. ¿Dios fluye con su vida milagrosa por medio de los ministerios? Verdadero. ¿Tito tenía que formar las iglesias de Creta? Verdadero. Bien. ¿Una forma de fortalecer la iglesia era por medio de ancianos? Verdadero. ¿Cualquier persona podría ser anciano? No. Falso. ¿Los cretenses gozaban de una buena reputación? Falso. ¿Es más importante lo que uno cree que su comportamiento? Falso. ¿La buena conducta indica que conocemos a Dios? Verdadero. Verdadero. ¿Una fe enferma se evidencia a través del mal comportamiento? Verdadero. ¿Dios se manifiesta solo a la multitud? Falso. ¿El ministro de la iglesia debe tratar a cada uno personalmente? Verdadero. Verdadero. ¿Cada miembro de la iglesia necesita un trato particular? Verdadero. Verdadero. ¿Los cretenses decían siempre la verdad? Falso. ¿Los judaizantes ayudan con sus palabras a los cretenses? Ayudaban, Falso. perdón. Las dos doctrinas equivocadas que debían enfrentar los cretenses eran legalismo y gnosticismo. Verdadero. Tito escribe sobre la teología práctica, entre otros temas.
Verdadero. Didascalia significa paciencia. Falso. Falso. Dios no tiene Dios no atiende personalmente. Falso. 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 Uno de los énfasis dado con respecto a la sociedad es la obediencia. Verdadero. Verdadero. En Tito se utiliza la palabra fábula para un cuento de animales. Falso. ¿La rebelión social es aceptable para un cristiano? Falso. Falso. Bueno, ¿se entendió el 8? ¿Alguna preguntita? Bueno, entonces saltamos a la lección 9. ¿Sí? Aspectos doctrinales del Evangelio, dice. En esta lección veremos 5 doctrinas que se mencionan en la epístola. Cada una de ellas apunta a satisfacer las necesidades que tenía la iglesia de Creta. Era muy importante que la iglesia comprendiera la gracia salvadora del Señor. La justificación y la regeneración ocupan un lugar importante en la enseñanza de la epístola. Nos aseguran que pertenecemos a Dios. Pablo llama a la iglesia a practicar la santidad. ¿Sí? Tema 1. La gracia salvadora. La Biblia enseña que la gracia de Dios vino en Cristo y con su crucifixión la gracia abundó. El hombre que emprende una vida cristiana es convocado a una nueva vida, sobria, justa y piadosa. Es muy necesario que la persona que empiece a seguir a Cristo tenga un cambio de vida. Debe tener un cambio de vida. Se debe notar este cambio de vida. Yo no puedo decir que soy una nueva criatura y sigo haciendo las mismas cosas que antes. Dice que el hombre que emprende una vida cristiana es convocado a una nueva vida. Debo demostrar esta nueva vida, ¿sí? Porque lamentablemente a veces yo digo, volvemos a lo mismo que se habló en todo con mi boca digo una cosa, con mis hechos hago otra. Es necesario que la persona que empiece, que se bautice, que diga yo acepto al Señor en mi corazón, haya un cambio de vida. Tiene que haber un cambio de vida. Y si yo veo que me está costando, porque cuesta, porque no es fácil, le tengo que pedir al Espíritu Santo, ayúdame acá. Yo en este último tiempo le pedí al Señor, no sé, papá, los frutos, los dones están muy lindos, los dones del Espíritu Santo, pero necesito los frutos antes que los dones, porque necesito que realmente haya en mi corazón, en mi vida, amor, gozo, paz, paciencia, todos los frutos del Espíritu Santo. Y porque a veces veo que no tengo esa paciencia de la que tanto hablo, y qué lindo que es hablar de paciencia, pero a veces me veo en una situación y sé que no tengo paciencia, y necesito que el Espíritu Santo me dé esa paciencia, ¿sí? El gozo, que uno dice, ay, qué lindo es el gozo, y habla del gozo, y podemos hablar un montón del gozo. ¿Tengo gozo cuando las cosas no están bien en mi vida? ¿Realmente tengo ese fruto del Espíritu insertado en mi corazón, en mi vida, y lo practico a diario? ¿O en la primera que pasa se me va el gozo? En la primera dificultad, en el primer problema en la casa, desapareció el gozo. Yo les abro mi corazón y es lo que yo estoy viviendo. Me cuesta a veces en la dificultad que haya gozo. Y muchas veces uno dice, ay, yo quiero los dones del Espíritu Santo y los quiero. Y me hallé más de una vez orando de esa manera hasta que Dios me dijo, Ale, yo quiero primeramente darte los frutos, porque estoy viendo que en muchas cosas te faltan los frutos del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos pedir esto, pedir que el Señor, obvio, esto es personal, Dios me lo marca a mí. Yo no quiero que ustedes pidan algo que ustedes no sientan, pero siempre tengo que mostrarme tal cual soy, y tengo que mostrar si hay cosas en mí que cambiar, tengo que pedirle al Señor. Dice que el que me redarguye a mí, que me hace entender que hay algo en lo que debo cambiar es el Espíritu Santo, así que se lo tengo que pedir a Él, que Él pueda ayudarme en eso, ¿sí? La justificación y la regeneración ocupan un lugar importante en la enseñanza de la epístola y nos aseguran que pertenecemos a Dios. Ese pertenecemos a Dios me encanta. Nosotros tenemos que saber, cada uno de nosotros, que pertenecemos, que
soy parte de Dios, soy parte del cuerpo de Cristo. Yo fui llamada a ser parte, hermano, usted fue llamado a ser parte del cuerpo de Cristo. Eso no se le puede escapar. Usted se tiene que ir sabiendo de esto, que usted es parte. Dice que Pablo llamó a la iglesia a practicar la santidad, ¿sí? Debemos ser santos porque Dios es santo. Él nos pide que nosotros seamos santos. El tema 1, la gracia salvadora. Perdón, me pasé porque de verdad me desconcentré porque entró gente. Entonces, perdón. Lo había dicho ya, la Biblia enseña que la gracia de Dios vino en Cristo y con su crucifixión la gracia abundó. El hombre que emprende una vida en Cristo es convocado a una nueva vida. Ahí era. Perdón nuevamente. Somos convocados a esa nueva vida y debemos vivir esa nueva vida como Dios quiere que la vivamos, ¿sí? Vamos a la lección, a la corrección. Son preguntas personales. ¿No? Acá. Dice, marque con una X la respuesta correcta. Ser sobrio significa templado y prudente, conducirse con sensatez, no beber vino, andar bien despierto. ¿Qué significa? Templado y prudente. Muy bien. Ser justo significa armonía entre Dios y los del mundo, armonía entre Dios y los hermanos, pagar todas las deudas, andar razonablemente. La B. Armonía entre Dios y Muy los bien. hermanos. Bien. Ser piadoso significa adorar correctamente a Dios, ser integrante de una religión, rendir temor a los hombres. Todas las respuestas son correctas. Adorar correctamente a Dios. Muy bien. Bueno, vamos con el tema 2. Arrebatamiento. Para Pablo, la venida del Señor constituía una maravillosa esperanza. Las epístolas paulinas giran en torno al amor, la fe y la esperanza. Su esperanza se encontraba en Cristo. Esa misma esperanza la tenemos nosotros. Nosotros sabemos que Él va a venir por nosotros. Nosotros sabemos que Él va a venir por su pueblo y eso creo que es lo que nos mantiene vivo y con ganas de seguir todos los días, de saber que Él va a venir por nosotros. Bueno, eso es lo que lo movía a Pablo, la esperanza, el amor y la fe es lo que lo motivaba a Pablo. ¿Sí? Dice, temor a Dios, deseo de que acontezca. Temor a Dios. Ese temor a Dios no es el, me puede hacer algo malo. Es hacer bien las cosas porque yo quiero estar bien con Él. Es hacer las cosas bien porque es mi papito amado. Deseo de que acontezca. Yo tengo que desear que acontezca la venida del Señor. Fe en la adversidad. Amor por su venida. Las enseñanzas sobre el arrebatamiento de la iglesia para los cretenses era muy saludable. ¿Sí? Vamos, ¿hasta ahí bien? ¿Alguna pregunta? Perfecto, Ale. Bueno, vamos con el tema 3. Un pueblo para Él. Y esto es hermoso. Dice, el pensamiento central de toda la epístola de Tito es los cristianos. Deben mantenerse con su conducta y buenas obras. El cambio que Cristo ha efectuado en su ser. Aquí vemos que la obediencia a Dios se muestra con una sana conducta cristiana. Él murió en la cruz y nos redimió de pecado. De esta manera formó su propio pueblo. Dios planificó antes de la creación del mundo un pueblo propio. Comenzó con Israel y ahora continúa con la iglesia. Jesús nos purificó para ser parte de este pueblo. Esto es muy importante que nosotros sepamos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Él nos preparó, Él nos está preparando para que cuando Jesús venga por nosotros podamos irnos todos. Él dice que Él comenzó en Israel,
pero ahora continúa con la iglesia, y la iglesia somos cada uno de nosotros, cada una de esas personas que nosotros vamos a traer a Cristo. Por eso es tan necesario que nosotros prediquemos, por eso es tan necesario que nosotros no nos quedemos callados. No puede pasar alguien en nuestras vidas y nosotros no haberles predicado, no puede pasar alguien en nuestra amistad y nosotros no haberles dicho. La verdad que a mí me duele y me entristece cuando alguien dice, estuvimos trabajando juntas 10 años, 5 años, 2 años y nunca supe que ella era cristiana. Es triste, porque aunque digan que sos pesada, no importa, vos tenés que hablar de tu Dios en la primera. Cuando la persona dice, ay, vos sabés que estoy mal, y ahí ya entraste a hablarle de Dios. Uy, a mí me pasa, yo soy una persona que siempre voy a hablar por mi testimonio, por lo que yo viví, por lo que a mí me pasó, por lo que Dios hizo en mi vida. ¿Por qué? Porque soy el pueblo de Dios y no quiero que esa persona que yo conocí no sea parte de ese pueblo. Yo necesito que las personas que me rodeen, así no las conozcan, sean parte de ese pueblo que Dios viene a buscar. Porque Dios nos vino a buscar a todos, a todos. Es necesario que nosotros hablemos. Después va a depender de cada persona si lo sigue o no lo sigue, si quiere ser o no quiere ser parte del pueblo. Pero yo creo que cuando una persona realmente conoce a Jesús, quiere ser parte de ese pueblo, quiere pertenecer a ese pueblo, ¿sí? Dice, tema 4, el cambio en el creyente. Dice que regeneración, el significado de regeneración, una vida de Dios impartida al espíritu humano, muerto en pecado. Eso es la regeneración, la vida impartida al espíritu humano, que fue muerto en el pecado. Se completa la tripartía humana en Cristo, como que en consecuencia de haber recibido su vida milagrosa. Sabemos que la tripartía es cuerpo, alma y espíritu. Dar una disposición santa a la mente, ¿sí? Tengo que saber lo que pienso, tengo que estar constantemente cuidando mi mente, porque la mente es un depósito que si yo dejo que vuele, va a volar y va a empezar a traer cosas que no son buenas, que no me santifican. Lavamiento espiritual acompañado de una renovación abundante en el Espíritu Santo. Capacidad para ser adoptado como hijo legítimo de Dios. Yo tengo que saber que soy hija de Dios. Fui adoptada, soy su hija, pertenezco a Él. Eso nadie me lo puede quitar, nadie me lo puede quitar. Es por eso que es muy importante cuando hablamos. Muchas veces cuando hablamos decimos, estoy solo, me siento solo, nadie está conmigo. Mi querido hermano, mi querida hermana, no estás solo, no estás sola. Dios está con usted, el Espíritu Santo está con usted, porque es hija, porque es hija. Y cuando uno es hijo, siempre está acompañado, ¿sí? Justificación significa pasar por alto la imperfección y el pasado depravado de un pecador arrepentido y declarado justo por la sangre de Cristo. Dice, eso realmente me encanta, porque dice pasar por alto la imperfección. Eso es lo lindo de servir a Dios, al verdadero Dios, que Él pasa por alto nuestra imperfección cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón. Esos pecados, esas cosas que nos hirieron, que nos lastimaron, que nos llevaron a vivir una vida pecaminosa, Él la pasa por alto cuando yo acepto al Señor. Él dice que Él lo va a cambiar todo, que Él va a sacar eso, va a sacar ese pecado que me lastimaba, Él me va a hacer de mí una nueva criatura. Eso es hermoso. Luego dice contemplar como si nunca hubiera pasado. Eso es lo que hace Él. Él hace de cuenta como que si yo nunca hice nada, como que si no pequé. Y eso es muy importante saberlo, ¿sí? Es saber que ya está, ya estoy perdonada, Él me perdonó. Él pasó por alto eso que hice mal. Y Él ahora hace de cuenta como que nada pasó, como que estoy limpia, ¿sí? Como blanca lana, dice. Cancelar todos los pecados cometidos. Vamos a la corrección del tema 4. Personal. Perdón. Entonces continuamos con el último tema, el tema 5. El corazón pastoral. Ocupación necesaria. Pablo sabe
que Tito debe crecer por medio de conocimiento y no a través de alguna mala experiencia. Esto me encantó porque muchas veces nosotros es como que a nuestros hijos le decimos déjalo, ya le hablamos, déjalo, si no quiere hacer caso que se golpee. Y Pablo como padre no quiere eso. Dice, Pablo sabe que Tito debe crecer por medio de conocimiento. ¿Dónde está ese conocimiento, Ale? En la palabra. Para que mis hijos no se golpeen, yo tengo que hablarles de la palabra. Yo tengo que instruirlos en la palabra. A mí me encantó cuando leí esto. Digo, ay, de haberte conocido antes, Señor, hay un montón de golpes que no me hubieras dado. Porque no es el deseo de Dios que nosotros, por malas experiencias, caminemos después correcto. Muchas veces la mayoría de las personas que llegamos a los caminos del Señor llegamos después de habernos dado un golpe, después de una mala experiencia. Y esa no es la voluntad de papá. Es por eso que es tan necesario lo que usted está haciendo hoy. Estar adquiriendo conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para no equivocarse, para crecer por medio del conocimiento y no por una mala experiencia. ¿Sí? Pablo aconseja que los creyentes se ocupen en buenas obras. Hacer buenas obras. Y ahí vemos un ejemplo claro de hacer buenas obras. Una chica alimentando a una persona que está en la calle, seguramente con hambre, con frío. En este tiempo que las cosas están tan difíciles, nosotros podemos hacer buenas obras. Y yo creo que la mayoría de nosotros tiene la posibilidad de hacerlo, de ayudar. Y a veces no solo es al indigente, a veces nos rodean gente, familia, amigos, conocidos, hermanos de la iglesia, que están en una situación difícil. Y nosotros podemos hacer buenas obras. Y hablo por mí personalmente, muchas veces miramos lo nuestro nada más. Miramos cómo estamos nosotros. Si nosotros estamos bien, pero si vos tenés un corazón pastoral, si yo tengo un corazón pastoral, tengo que empezar a mirar a los hermanos que me rodean, a ver qué están necesitando, de qué tienen necesidad. Muchas veces de un alimento sólido, otras veces desde de la palabra, tienen necesidad de que le hablemos, porque por más que están en la iglesia, a veces hay mucha gente que necesita que nosotros podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. A veces hay gente que solo nos mira y con la mirada nos quiere preguntar un montón de cosas y nosotros ni siquiera nos volteamos a verlo. Tenemos que tener cuidado con eso. Esas también son buenas obras. Voltearme, mirarlo y preguntarle, ¿en qué te puedo ser útil? ¿Estás necesitando algo? Y capaz que la persona no te va a pedir en lo económico, te va a decir, sí, sabes que necesito tu oración. Sí, sabes que necesito, acá, estoy confundida, estoy pasando por este proceso, no sé cómo salir adelante. Eso es hacer buenas obras. Después dice, evitando discusiones inútiles. Tito debía evitar discusiones con personas contenciosas. Esa gente no quiere cambiar, solo quiere tener razón. Y nosotros también, al igual que Tito, a veces debemos evitar discusiones con personas que sean problemáticas. Debemos aprender a callar a veces. Hay algo que dicen y que es una realidad, no te subas al ring con cualquiera, porque a veces la gente, perdón la palabra, pero torpe te va a ganar porque es torpe, te gana. Nosotros tenemos que saber con quién nos vamos a subir a pelear, a dónde voy a gastar mi energía, con quién la voy a gastar. Si la persona es contenciosa, si a la persona lo que le gusta es el problema, le gusta discutir, déjala que siga discutiendo, no te metas, no te subas, que esa persona no te quite la paz, ¿sí? A veces no sirve, o sea, a veces no, nunca, no sirve tener discusiones inútiles que no van a llegar a ningún arreglo porque esa persona va a seguir pensando como piensa y vos tenés que pensar lo que vos pensás, no porque no querés tener problema con ella le decís, bueno, sí, pienso como vos, no. Vos ponete, quédate en tu lugar y que esa persona siga lo suyo. Evita esas discusiones, evita esa gente. ¿Cómo las evito? Y en el momento que quiera discutir y vos sos más sabia, te retirás del lugar, agachás la cabeza, ¿sí? Último llamado al amor.
Como era característico de Pablo, Pablo al finalizar su carta saludaba y dejaba consejos finales. Esto hacía él, saludaba a todos los que habían estado con él en la obra y también dejaba consejos. Él seguía dejando consejos. Es importante, él seguía dando consejos, él sabía que era importante la enseñanza, él no se cansaba de enseñar, así también nosotros. Bueno, que te vaya bien, pero acordate que, ¿sí? Qué lindo fue verte, qué lindo fue que vos estés conmigo, qué lindo fue que me acompañaras en este viaje, pero acordate que tenés que hacer esto, esto y esto. Él aconsejaba, cuidado con, fíjate en. Esas palabras son necesarias y las usamos mucho las mamás. Yo me he encontrado en este tiempo que mi hija ya no vive conmigo, la mayor, que tiene 28 años, pero yo aún le sigo marcando, diciendo, tenés cuidado con esto, fíjate acá, fíjate a quién metes en tu casa, tenés cuidado con esto. Son consejos, siempre vamos a dar consejos. ¿Quién da consejo? Los padres. Pablo no solo saludaba y se acordaba de saludarlos a todos, sino también de aconsejarlos, porque era su papá en la fe. Dice, y esto que yo no lo puse ahí en la imagen, pero que es muy importante, como consejo final dice, exhortó a trabajar para no pasar necesidades. Eso sí creo que lo puse. Él aconsejó a trabajar para no pasar necesidades. Es muy necesario que trabajemos. Es muy necesario trabajar. ¿Para qué? Para no pasar necesidades, más en este tiempo. Hay que trabajar, no solo trabajar para cobrar un dinero, sino trabajar en la iglesia, para después no pasar necesidades, problemas, dificultades. La iglesia debe ser trabajada, los líderes de la iglesia deben ser trabajados, los ministros enseñados, preparados, capacitados, para que después, cuando el enemigo venga a querer lastimar, no lo logre. Si la iglesia está preparada, está capacitada, porque trabajó, dice acá, dice, es necesario que trabajen para no pasar necesidades. Trabajar en la palabra. Debemos trabajar, ver, buscar, para después no pasar necesidades. Y termina la epístola con una frase destacable que dice, que esté con todos los creyentes la gracia del Señor. Wow, esa palabra me encantó. Y esa palabra se la quiero compartir en esta noche a ustedes. Que esté con cada uno de ustedes la gracia del Señor. Amén. Bueno, vamos a ir, ya estaríamos. Vamos a ir a la revisión general. En la página 165 dice, responda con una B para verdadero y con una F para falso. Para Pablo, la venida del Señor, ¿era una esperanza maravillosa? Verdadero. Verdadero. ¿Enseñar sobre la venida del Señor solo produce miedo? Falso. ¿Dios siempre quiso tener un pueblo propio? Verdadero. ¿Dios preparó de antemano malas obras para que no anduviésemos en ella? Falso. Falso. ¿Con nuestra santidad estamos respetando el derecho de Dios? Verdadero. ¿La justificación nos ofrece paz y comunión? Verdadero. ¿Justificar es sencillamente perdonar? Verdadero. ¿El término gracia viene del griego sófronos? Falso. Falso. ¿Vicario significa debidamente y justamente? Verdadero. Verdad. ¿Eusebo significa adorar bien? Verdadero. ¿Rara vez el apóstol Pablo habla de esperanza? Falso. Falso. ¿El pensamiento central de la epístola de Tito es el milenio? Falso. ¿Tito enseña sobre la regeneración? Verdadero. ¿Por medio de la justificación tenemos la posibilidad de tener un buen testimonio? Verdadero. ¿El que dice ser cristiano no necesita demostrarlo? Falso. ¿Al recibir la gracia estamos libres de responsabilidades? Falso. Tito dijo, ¿la esperanza no avergüenza? Falso. Falso. Fue Pablo. Bien. Bueno, chicos, esta sería la clase.